Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Alma Resinas, de Escuela de la Fe, y tenemos el gusto de invitarte a nuestros cursos que inician en septiembre. Escuela de la Fe tendrá el curso de Eclesiología y el curso de Historia de la Iglesia con la maestra Mercedes Ríos Barba. Yo, Alma Resinas, he sido formadora de Escuela de la Fe por más de 15 años y tengo el gusto también de haber estudiado en el instituto, la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad de Anáhuac. En la Escuela de la Fe estudié también el diplomado de Educador en la Fe y tengo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Así que, pues sin más preámbulo, ya me presenté brevemente, vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, a mí para poderles compartir con toda propiedad y a ustedes para que se animen después de escuchar esto, que el Espíritu Santo les haga resonar la importancia de esta materia y la de historia de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos de ustedes se podrían preguntar, pues, ¿qué implica esto de eclesiología? ¿Qué significa o qué es lo que se va a abordar en este curso? Pues yo te podría decir que la eclesiología es una ciencia teológica, o sea, que va a ser un abordaje desde el punto de vista de Dios, del estudio de las cosas de Dios, pero va a estudiar científicamente la realidad de la iglesia a la luz de la revelación. O sea, nosotros sabemos que la iglesia fue fundada, nuestro fundador, pues es Dios mismo, pero la revelación desde el Antiguo Testamento vamos a ver que ya había un deseo de Dios de acompañarnos como pueblo desde el principio de la historia de la salvación y acompañarnos hasta el final de nuestros días, de los días de la humanidad, ¿sí? Y vamos a ver que también es fruto de la sabiduría y la bondad de Dios, pues se necesitaba reunir a los hombres dispersos por el pecado, a partir de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron este pecado de desobediencia a Dios, cuando les dijo que podían tomar de cualquier cosa, de todo, eran administradores de todo y de todos los frutos, podían tomar menos del árbol del bien y del mal, no tomar el fruto, y era por su bien, era realmente pues porque era una manera de hacerles notar que solo Dios puede tener el control de todas las cosas. Y ellos al tomar de ese fruto, pues desobedecieron, cayeron y ahora esa dispersión que se provoca a partir de con ellos, nos reúne Dios en una sola familia, injertados en el misterio trinitario que es la iglesia. Vamos a ver, este curso de eclesiología forma parte del diplomado de Dogmas 2, porque es un misterio. La iglesia no es nada más pensar en un edificio, la iglesia no es nada más pensar en una comunidad de personas, la iglesia es mucho más. Es un misterio trinitario también, y lo vamos a ver por qué. Dentro de las sesiones, vamos a ir viendo, yo aquí les voy a ir poniendo con negritas el título de nuestras sesiones. La sesión 1 se va a llamar La Iglesia Convocada por el Padre. Como les decía, porque realmente desde el principio de los tiempos, el Padre, quien siempre tuvo en su mente salvarnos, él siempre tuvo en su mente el tenernos junto a Él. Los primeros padres gozaban de la plena amistad de Dios, del pleno contacto con Dios, y a partir del pecado que se pierde esta unión, pues ahora tiene que venir una promesa por parte de Dios de que no nos va a dejar solos, de que habrá un Salvador, habrá quien dé su vida por nosotros, que después pues sabremos que es Jesucristo, su propio Hijo, pero esta convocatoria vamos a ver que se cumple en Cristo, quien Él, vamos a ver un poquito más adelante con qué palabras funda la iglesia, aunque todas sus acciones de Cristo
realmente forman parte de la fundación de la iglesia, pero vamos a ver que hay momentos muy importantes donde queda claro para quienes dudan que la iglesia nuestra es la iglesia querida por Dios. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde la antigua alianza se prefiguró y vamos a ver cómo se cumple con Cristo. En la sesión 2 vamos a hablar de la iglesia fundada por Jesucristo. Yo aquí les tengo, hay unos temas selectos que el Vaticano nos hace favor de compartir en su página del Vaticano. Y sobre la iglesia fundada por Jesucristo, dice lo siguiente. La iglesia ha mantenido siempre no solo que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, sino que Jesucristo mismo ha querido fundar una iglesia y que la ha fundado de hecho. La iglesia ha nacido de la libre decisión de Jesús. La iglesia debe su existencia al don que él ha hecho de su vida sobre la cruz. Fíjense, estoy dando un retiro que trata sobre temas de la Santísima Virgen María, donde se habla del hágase. Hemos de ver como de unir ciertos puntos importantes. Cuando María dice sí a ser la madre de Jesús, en ese hágase empieza la historia de nuestra salvación, porque gracias a su sí, en su seno se engendra Jesús. Gracias a la humanidad de Jesús, que él no tendría por qué haberse hecho hombre, y sin embargo él cumple con esto que Dios tenía como designio de salvarnos a través de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque él nos abre las puertas a la vida eterna. Entonces, el hágase de María se une al hágase de Jesús, ¿verdad? Él sí quiso siempre salvarnos y él no tuvo inconveniente en dar su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, muy, muy importante va a ser esta sesión 2. En la sesión 3 vamos a hablar de la iglesia puesta en marcha por el Espíritu Santo. Acabamos de dar un tema muy bonito, muy importante sobre los viajes de Pablo, donde cuando estuvimos leyendo Hechos de los Apóstoles, comentábamos que los Hechos de los Apóstoles se podrían considerar como el Evangelio del Espíritu Santo, porque Lucas constantemente nos remite a que el Espíritu Santo es el protagonista. Decimos que la iglesia se pone en marcha gracias al Espíritu Santo porque al descender sobre los apóstoles en Pentecostés, pues primero se realizan profecías mesiánicas que ponen en marcha la iglesia como comunidad de fe, de misión y de vida nueva. Pero además se cumple, las profecías mesiánicas sobre todo, vamos a ver que es Jesús quien les dice que hacía falta que él se fuera, hace falta que yo me vaya, pero no se preocupen porque les dejaré al Paráclito, al Espíritu Consolador. Jesús tenía muy claro que su misión en la tierra se estaba cumpliendo, que él tenía que dar paso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a llenar de fuego, a cubrir del amor de Dios a estos apóstoles, y es el que los iba a impulsar a salir. Ellos estaban con miedo después de que había sido, pues, muerto Jesús, aunque, pues, sabemos, es evidente que cuando lo ven ascender a los cielos, cuando él regrese, les dice que no se preocupen y asciende a los cielos, pues sí debieron de haber tenido una cierta esperanza de que algo tenía que seguir y mejorar. Jesús ya les había dejado un mandato muy importante de vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Les avisó de que iban a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo esto ya estaba bien planeado y bien fundamentado, pero realmente se necesitó que descendiera el Espíritu Santo y que realmente los cubriera para tener ese impulso. Nosotros, todos los que formamos parte de la iglesia, porque la palabra iglesia pues significa asamblea, significa comunidad. Aquí les voy a leer también lo que dice en estos comentarios sobre la iglesia que da el Vaticano II, temas de eclesiología. Dice: iglesia es un término teológico muy cargado de sentido a partir de la historia de la revelación, tal como nos lo muestra el Nuevo Testamento. Eclesia o cajal procede de la idea veterotestamentaria de reunión del pueblo de Dios, ¿sí? A pesar del rechazo del que fue objeto por parte de Israel, Jesús no ha fundado una sinagoga aparte, no creó una comunidad separada en el sentido de un resto santo.
o de una secta que hace secesión, o sea, que corta con lo anterior. Sí, no, eso nunca lo hizo Jesús. Él ha querido, por el contrario, convertir a Israel dirigiéndole un mensaje de salvación que será un mensaje transmitido finalmente en forma universal. El término iglesia, que en los 4 evangelios no aparece más que 3 veces en San Mateo, adquiere en conjunto del Nuevo Testamento 3 significaciones posibles que por lo demás, pues no se interfieren, pero sí tienen algo muy diferente que decirnos. La asamblea de la comunidad, las comunidades locales y la iglesia universal. A eso se refiere la iglesia, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Fíjense bien, iglesia acogida por los hombres. Es necesario que se conozca por medio de la predicación. ¿Sí? Necesitamos, ¿cómo se acoge la iglesia? Primero con fe por los hombres y por medio de la predicación. Y es aceptada a partir de nuestro ser bautizados en nombre de la Trinidad. Esta es la causa real, aunque secundaria del origen de la iglesia. Miren, yo les voy a leer ciertas cositas que vienen tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica como también en documentos tanto del Concilio Vaticano II como otros escritos papales que nos hablan de la importancia de ser iglesia. ¿Sí? A ver, vámonos en orden. Por ejemplo, de la iglesia como sacramento, que es un signo, instrumento de la íntima unión con Dios y de unidad de todo el género humano, nos dice Lumen Gentium 1. La iglesia en Cristo como sacramento es signo e instrumento de unión con Dios y de unidad entre nosotros. Entonces, acuérdense que hemos dicho que el sacramento es un signo visible de una realidad invisible. La iglesia, como signo visible, pues nosotros vemos, les digo, a veces pensamos en iglesia como el edificio. Los que ya tienen un poquito más de profundidad en estudios de iglesia, pues sabemos que la iglesia no es nada más ese edificio. La iglesia somos toda la comunidad. La iglesia es la suma de toda la jerarquía, empezando por el Papa, pasando por los obispos y todos los presbíteros, diáconos, todos los laicos, pero no se queda ni en lo humano, ni en la suma del humano y en los edificios en la piedra, ¿verdad? Sino que es algo que también tiene una realidad invisible. Somos la unión con los santos, con Dios, somos la unión que hace como sacramento, que hace posible nuestra salvación. Acuérdense que todos los sacramentos son signos visibles de la gracia que Dios obra. Y los sacramentos, como fundados todos por Cristo, así como la iglesia también fue fundada por Cristo, tienen una razón de ser fundamental, que a final de cuentas es la de salvar, la salvación. Entonces vamos a ver el papel indispensable y fundamental de la iglesia como sacramento y como fundamento de nuestra salvación. Vamos a hablar de la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Fíjense, aquí también, déjenme ver si me encuentro. Ya sabemos que la iglesia también se le menciona con muchos otros sinónimos. Se le puede hablar de muchas formas. Déjenme ver si me lo encuentro. Dice, la iglesia que resplandece por la claridad de Cristo manifiesta a todos los hombres la disposición absoluta, libre y misteriosa de la sabiduría y amor del Eterno Padre para salvar a todos los hombres por el Hijo en el Espíritu Santo. Solo Dios conoce el nombre propio que expresaría toda la realidad de la iglesia. ¿Sí? El empleo de estas formulaciones, como decirle pueblo de Dios, debe sugerir la trascendencia del misterio con respecto a la reducción conceptual o simbólica. ¿Sí? Fíjense, la Lumen Gentium 6 nos dice, de la misma manera que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente bajo figuras como que le dijo, tú serás Abraham, tu descendencia será mayor que todo el número de estrellas que hay en el cielo, y desde ahí nace el pueblo elegido. Realmente en el Nuevo Testamento ya se presenta otro tipo de imágenes, como la de que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas.
Hay muchas figuras con las que se puede mencionar, no solo que somos pueblo de Dios, sino cuerpo, ¿verdad? Cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Elegidos. Dice, la expresión pueblo de Dios ha llegado incluso a designar la eclesiología del Concilio Vaticano. Se puede decir que pueblo de Dios ha sido retenido preferentemente con respecto a expresiones como cuerpo de Cristo o templo del Espíritu Santo. Esta elección se ha efectuado por motivos teológicos y pastorales. O sea, realmente nos es muy fácil hablar de pueblo de Dios porque eso nos hace sentir que formamos parte de algo y que hay alguien a la cabeza que nos está gobernando y nos está acompañando, ¿sí? Pueblo de Dios procede de arriba, del designio de Dios, es decir, de la elección, de la alianza y de la misión, ¿sí? Pueblo de Dios recibe su sentido propio en referencia al misterio trinitario que les decía yo. Entonces, pueblo de Dios, cuando lleguemos al tema, van a ver que abarca muchísimas dimensiones, pero que lo importante es que nos sintamos acogidos, sobre todo por Dios mismo y por nuestra jerarquía, como quienes somos dirigidos y acompañados hacia la tierra prometida. Porque cuando a Abraham se le promete este pueblo que será más numeroso, esta descendencia más numerosa que las estrellas en el cielo, es porque esta promesa es una invitación a ser cabeza de algo muy importante. Fíjense, la iglesia como cuerpo de Cristo, esta imagen ya la hemos mencionado en otros temas, en otras clases. El cuerpo de Cristo, quien para cumplir la voluntad del Padre y comunicando su Espíritu Santo vivificante, pues ¿de qué se vale? Pues del bautismo. Sí, nos constituye como iglesia en su cuerpo místico. Nosotros somos invitados a formar parte de este cuerpo místico de Cristo a partir de esta invitación, cuando de bebés se nos recibió en la iglesia, se les preguntó a los papás que qué deseaban para ese niño o para esa niña y se pidió el bautismo. A partir de ese momento, nosotros en lo individual somos templo del Espíritu Santo y formamos parte de esta comunidad que es la iglesia. Pero no se puede entender este cuerpo sin la cabeza, ¿verdad? Sin la cabeza que es Cristo. Entonces, este tema va a ser muy importante. Cuando hablemos de la unidad de la iglesia, miren, les voy a leer algo muy bonito que tengo en uno de mis apuntes que dice, la iglesia se manifiesta como una maravillosa creación de amor, hecha para que Cristo esté cerca de todos. O sea, ¿cómo le iba a hacer Cristo para quedarse cerca de nosotros, quedarse con nosotros, ¿sí? Con todos los hombres y que de verdad se pudiera asegurar de que nos quisiéramos encontrar con Él hasta el final de los tiempos, o sea, que quedáramos unidos con Él en esta tierra, pero hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿cuál fue la manera? Pues que primero mandó llamar a los discípulos, primero eran sus discípulos que se convierten en sus apóstoles, primero escucharon al maestro, luego asumieron el compromiso de ser enviados, de tener una misión con Él, y aquí vemos la imagen que es fundamental, es fundamental. Miren, yo aquí les voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 778, que nos dice, la Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, fundada por las palabras y obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo y quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los recibidos de la tierra. Cuando decíamos lo de que es cuerpo, que pertenece al cuerpo místico de Cristo, dice, la iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica, que aquí es lo que estamos viendo, que dentro de la jerarquía, la cabeza de todo es en un inicio Pedro, cuando le dicen Mateo 6, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando le dice, y los poderes de la iglesia prevalecerán, ¿verdad? Nada podrá contra los poderes de la iglesia. Entonces, es una promesa, ¿sí?
La iglesia en este mundo, sacramento de salvación como signo instrumento de comunión con Dios y entre los hombres. Fíjense bien, Dios, por medio de Jesucristo, vino y nos anunció el reino. Y cuando Él dijo que el reino estaba aquí en las bienaventuranzas, dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya nos estaba diciendo que el reino estaba a partir de su presencia ahí entre nosotros, ya estaba el reino ahí. Pero tenía claro Jesús que no íbamos a poder gozar de ese reino, de estar en ese reino, mientras Él no viviera en nuestros corazones, mientras Él no prevaleciera sobre el pecado y sobre todo lo malo, ¿verdad? Sobre el poder del maligno. Entonces, Él necesitaba a alguien que lo encabezara cuando Él ya no estuviera, que encabezara esta misión. Y al darle las llaves a Pedro y después en la sucesión apostólica, en sucesivas encomiendas a los que fueron papas después de él hasta llegar a nuestro Papa Francisco, él tenía claro que tenía que haber alguien que hiciera ese discernimiento, ¿verdad? El poder atar y desatar. Tú tendrás las llaves y tendrás este poder de atar y desatar aquí en la tierra y en el cielo. Fíjense, la santidad de la iglesia. Hablamos de que la iglesia es santa porque Cristo se entregó a ella. Como su cuerpo, primero con su cuerpo y su muerte se entregó a nosotros. Luego la purifica en el bautismo, se nos derrama el agua que nos limpia del pecado original. Y luego nos enriquece con el Espíritu. A partir de nuestro bautismo y luego de nuestra confirmación que se fortalecen los dones del Espíritu Santo, realmente todo esto procura nuestra santidad. Pero recuerden, santidad llegará a ser definitiva y total hasta el momento de nuestra glorificación final. Nosotros trabajamos, aquí vamos peregrinando y trabajamos para algún día llegar junto a Dios, llegar a estar al lado de ellos, ¿verdad? Al lado del Padre, el Hijo y gozando de ahora sí del amor del Espíritu Santo entre nosotros. Pero pues como vamos ahora sí que en peregrinación, dice, la iglesia como comunidad congregada por el Hijo de Dios encarnado vivirá en la sucesión de los tiempos edificando y alimentando la comunión en Cristo y en el Espíritu Santo a la que todos están llamados y en la que puedan experimentar la salvación prometida por el Padre. Esto donada por el Padre. Esto nos lo dijo Benedicto XVI. O sea, el Padre nos donó esa salvación, nos lo prometió les dije, desde Adán y Eva, pero realmente nos va acompañando porque es un misterio esto del reino de Dios, ¿verdad? Esto de mantenernos en el reino de Dios es un misterio. El reino de Dios no es algo solo futuro, sino que es actual, personal y comunitario. Es celestial y terreno, porque nos dice Redentor in Missio en el punto número 15, este documento papal, dice, tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprenden a amarse, perdonarse y servirse mutuamente. Hay una condición para llegar a esta gloria final. La condición es que aprendamos del amor a amar, ¿verdad? Entonces, dice, el reino no puede ser separado de la iglesia. Está ordenada la iglesia al reino. Es germen, signo e instrumento. Se germen porque en ella, digamos que es como una semilla donde empieza a crecer la plantita. Luego, pues, conforme crece la plantita, nosotros reflejamos, somos testimonio de Dios, del amor de Dios, y cumplimos la misión que cada uno tenemos, ¿verdad? Y a través de nuestro cumplimiento de la misión, pues la iglesia crece como comunidad. Vamos a hablar evidentemente de esto de que además de ser una, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y nuestra catolicidad dice que por haber sido enviada a predicar a los hombres de todos los tiempos, culturas, fieles a la totalidad de la doctrina apostólica, pues vamos a ver que pues en todos los puntos de la tierra, porque eso significa nuestro ser católico implica una universalidad y ir a los confines de la tierra. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí les puse la imagen de Teresa de Calcuta, porque ella es europea, ella era croata, pero ella, sin embargo,
decidió ayudar en la India, ¿verdad? Ir con los más pobres de los pobres a sanarlos, bueno, al menos a curarlos, a cuidarlos. Puse aquí a nuestro querido Papa San Juan Pablo II, porque si hubo alguien que misionó por todo el mundo, que fue embajador del amor de Dios en todo el mundo, pues fue él. Y puse también en esta imagen a San Pío de Pietrelcina, porque él llegaba a todos. Él tenía ese don de llegar a todos. Pues algún día ya platicaremos de los santos y hablaremos del don de bilocación y de los dones que él tenía. Y él a la fecha es súper conocido. Vamos a tener la dicha, algunos de nosotros, si Dios lo permite, de ir a San Giovanni Rotondo y estar cerca de donde está su cuerpo incorrupto y pues a darle gracias porque ha sido también protagonista de la iglesia. Fíjense, en el punto número 11 vamos a hablar de la iglesia apostólica porque Cristo la fundó sobre Pedro, pero se mantiene esta sucesión jerárquica que perpetuará la misión de anunciar el evangelio hasta que vuelva. Porque acuérdense que todos estamos a la espera, como nos dice en Apocalipsis, a que venga e instaure la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Dice Lumen Gentium, y la iglesia en Cristo como sacramento que es, bueno, eso ya se los había leído, es un instrumento de unión con Dios y unidad en nosotros, pero déjenme les leo la parte de la jerarquía apostólica. Por aquí tenía algo importante. Dice, la Lumen Gentium 9, fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, constituyendo un pueblo que es la iglesia, y súper importante, lo que el alma es para el cuerpo del hombre, el Espíritu Santo es para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo, aquí vemos que estaba descendiendo en la imagen que tenemos sobre los apóstoles. Necesitábamos del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo se puede anunciar el evangelio, ¿verdad? Y esta sucesión apostólica, que pues prevalece hasta nuestros tiempos, es la que asegura que nunca ha dejado de proclamarse la palabra de Dios y la acción de Dios en la vida de los hombres, y no lo dejará de hacer. Fíjense, la iglesia, comunidad que vive la comunión, este tema nos habla que donde lo visible y lo invisible van a ser inseparables, la salvación de Cristo mediante carismas jerárquicos y no jerárquicos lo van a hacer posible con el Espíritu Santo que distribuye la gracia. ¿Sí? Dice, la iglesia divina y humana, visible e invisible, terrena y celestial, temporal y eterna. La santísima humanidad que sirvió a Jesús como instrumento de redención, análogamente ha sido instrumento de salvación por los elementos visibles que tiene la iglesia, instrumento de salvación de algo invisible. Entonces, realmente Cristo pasó por el mundo haciendo el bien, se va, sigue teniendo su acción a través del Espíritu Santo, y estos carismas jerárquicos y no jerárquicos implica que dentro de la jerarquía de la iglesia pues hay como especialidades, hay dones especiales dentro de la jerarquía de la iglesia, pero dentro de todas las órdenes religiosas pues vemos que cada quien cumple con su carisma muy específico, ¿verdad? Como las hermanitas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, toda la labor que realizan los jesuitas, la labor que realizan los legionarios de Cristo, la labor que realizan los dominicos, y así con todos, ¿verdad? El Espíritu Santo, somos todos, no es que unos sean de un equipo y otros de otro, todos formamos parte de la misma familia y somos una comunidad, vivimos en comunión. Vamos a hablar en un tema sobre el ministerio episcopal. A veces no tenemos mucho conocimiento de cuáles son las facultades y las labores de cada uno de los miembros de la jerarquía de la iglesia. Los obispos consagrados como sucesores de los apóstoles se configuran en grado sumo con Cristo Maestro. Cuando vemos que unos están vestidos de rojo, que son los cardenales, sabemos que son los que permiten que se elija un nuevo papa. Ellos se tienen que encerrar y el Espíritu Santo los ilumina y de entre ellos se elige al nuevo papa, ¿verdad? Y los cardenales tienen otras funciones también, ¿verdad? Los cardenales se reúnen, hacen sus concilios, en los sínodos de los obispos se tratan temas también importantes, y el papa
se pronuncia en temas de fe y de moral y nunca se equivoca cuando habla en esos temas, pero siempre tiene asesoría de los obispos y los cardenales, ¿verdad? Vamos a hablar de todas las funciones en un tema muy específico. Evidentemente, el ministerio del Romano Pontífice, o sea, a lo que se dedica nuestro Santo Papa, pues es algo muy delicado. Por eso el Papa Francisco siempre nos dice, oren por mí, porque, porque su labor, su labor es fundamental y es insustituible, ¿verdad? Dice, por voluntad de Cristo continúa el ministerio de Pedro como vicario de Cristo, es fundamento visible de la iglesia y sirve con lo que les decía, con el carisma de infalibilidad. No se puede equivocar en temas de fe y de moral y tiene plena potestad de jurisdicción. O sea, aquí les voy a leer algo sobre lo que implica ser iglesia, que también cuando hablamos de iglesia, pues se habla de leyes, de normas. Miren, a ver, déjenme les leo lo que dice en el punto 788 o un poquito más adelante. Dice, en el 782, este pueblo tiene por jefe como cabeza Jesús, Cristo, que por la misma unción del Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Nuestra identidad de nosotros como pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios. Tenemos una ley fundamental que es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Tenemos una misión que es ser de la tierra y luz del mundo y nuestro destino es el reino de Dios, el mismo que comenzó en este mundo que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección. Y la única manera en que puedes llevar, ¿quién puede conducir a la perfección? Pues es Cristo mismo, pero Cristo necesita de manos aquí en la tierra y las manos en la tierra empiezan desde el Papa para conducirnos a la perfección. Se necesitan de leyes. Fíjense, vamos a hablar de una dimensión escatológica como último punto en la sesión 15. La iglesia de Cristo, que ya en esta tierra es el anuncio e inicio del reino de Dios, no va a alcanzar su consumación, sino que hasta que estemos compartiendo de la alegría celeste. Mientras tanto, peregrinamos, nosotros los que estamos aquí, fíjense, somos la iglesia militante, pues que estamos a la espera de ser llamados junto a Dios. Otros se están purificando, como las ánimas benditas del purgatorio, pues sabemos que se encuentran purgando, purificándose, y otros que ya gozan de la gloria, como los mártires y los santos, que ellos ya gozan de la gloria y todos estamos en estrecha comunión. Todos vamos a llegar a tener nuestro cuerpo glorioso al final de los tiempos, pero no debemos de perder de vista esta dimensión escatológica de la iglesia, porque la iglesia, como yo les decía, es signo de lo visible y lo invisible, de lo terreno y de lo celeste. Pues voy a leerles algo que hable sobre esto, sobre el tema escatológico. Realmente la iglesia es algo sobrenatural, algo que nuestra mente pues no alcanza a comprender. Dice, lo humano ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible y lo presente a la vida futura que todos esperamos. Todos estamos a la espera de ese momento de llegar a ser llamados, ¿verdad? Por Dios. Déjenme ver. Como que quiero cerrar este tema. Déjenme, les leo algo más sobre los temas selectos. Déjenme quedó mejor sin mi lente. Dice, la iglesia es misterio en cuanto que fue creada por el Espíritu Santo y como decíamos es cumplimiento y plenitud del misterio de Jesucristo, pero estamos también sujetos a la historia. Lo fundamentalmente propio de este pueblo y que por ello nos distingue de cualquier otro pueblo es que nosotros vivimos ejerciendo simultáneamente la memoria y la espera de Jesucristo y por ello tenemos un compromiso y una misión. Gracias al apoyo de una estructura institucional establecida para este fin, fíjense, yo les decía que
la iglesia fue instituida, como nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, de palabra y de obra. De palabra, porque Jesucristo le dijo primero a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también desde la institución de la Eucaristía, muchos consideran que ahí es donde se engendra la iglesia, porque si no fuera por la institución de la Eucaristía, si no tuviéramos su cuerpo que dice tomen y coman todo el que este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, si no lo hubiera dejado, sin ese alimento no podríamos sostenernos y no podríamos cumplir con la misión. Pero evidentemente, como dijimos, se echa a andar a partir de Pentecostés. Entonces, se fijan, hay una estructuración donde todo lo que Dios va haciendo, todo va sumando para lograr este deseo de Dios de que todos nos salvemos. ¿Sí? Dice, el pueblo de Dios aprende por la fe a partir de la memoria y de la espera de Jesús. Otros pueblos no saben y no podrán saber jamás sobre el sentido de la existencia de la historia de los hombres, y por lo tanto el pueblo de Dios debe anunciar este conocimiento y esta buena nueva a todos los hombres por la misión recibida de Jesús. La insistencia en la designación de pueblo de Dios como sujeto histórico y también la referencia constitutiva a la memoria y espera de Jesucristo permitirán atraer la atención sobre notas de relatividad que son inherentes al pueblo de Dios. ¿Sí? Estamos a la espera, pero al mismo tiempo somos realidad. Fíjense, es una cosa muy bonita. Se habla de memoria, se habla de espera, se habla de existencia histórica. Realmente, por eso es que iniciamos este tema hablando de que la iglesia es un misterio. ¿Sí? Vamos a tener que, conforme avancemos, hacer repaso de diferentes documentos, como por ejemplo Gaudium Spes, que nos va a hablar del elemento cultural, porque nosotros en cada iglesia, como hablábamos de las iglesias locales, en cada iglesia hay una forma de expresar su ser iglesia. En cada parte del mundo se tiene que inculturar, o sea, meterse la palabra de Dios a la cultura de cada lugar. Pero lo bonito es que la palabra de Dios se hace obra en cualquier parte del mundo de la misma manera, porque Dios es amor, ¿sí? Dice, la evangelización no alcanza su objetivo más que cuando el hombre, a la vez como persona única y como miembro de una comunidad que lo marca en profundidad, acepta recibir la palabra de Dios y la hace fructificar en su vida. Del Evangelii Nunciandi nos dice Paulo VI, decimos que hay grupos del género humano que han de ser transformados para la iglesia y no se trata solo de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más amplias o multitudes cada vez mayores, sino de tocar y, por así decirlo, de revolucionar por la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores que tienen más importancia, los anhelos y modos de pensar, los movimientos impulsores, modelos de vida del género humano que están en contraste con la palabra de Dios y el destino de la salvación. Cuando se habla de contraste es que nosotros a veces somos considerados como locos porque tratamos de hablar siempre en si te dan una cachetada, pon la otra mejilla, de darle otra mejilla. Nosotros hablamos de amar al enemigo, nosotros hablamos de cosas que para muchos podrían ser incomprensibles, pero que dentro del ser iglesia son compromisos que adquirimos, ¿verdad? Compromisos de que el amor sea lo que impere. Vamos a hablar también de que Jesús ha anunciado el evangelio sirviéndose de todas las realidades familiares de nuestra cultura. Por eso, cuando Jesús habla de ser sal del mundo, pues todos nos queda claro lo que implica ser sal, que la sal sirve para que no se eche a perder la carne, para conservarla. Entonces nos llama a ser sal, nos llama a ser luz. Cuando habla de ser, cuando habla de ¿cómo se llama? De la semilla que si cae entre abrojos, que si cae a la orilla de la carretera, todas esas figuras nos son familiares y él sabe que hablándonos así podemos comprender la profundidad de lo que él nos está diciendo, ¿sí?
y se produce un misterioso intercambio. Por una parte, el Evangelio revela cada cultura y libera en ella la verdad última de los valores de la que es portadora, y por otra parte, cada cultura va a expresar el Evangelio de manera original. Yo entiendo de una manera muy personal la parábola del hijo pródigo, la entiende de otra forma muy, muy especial y personal un africano y un asiático o un europeo. Entonces, vamos a estar hablando de estos temas de eclesiología, como que tratando no nada más de quedarnos en la parte más evidente, ¿verdad? De que la iglesia es una santa católica y apostólica y el significado de iglesia, sino que vamos a tratar de involucrarte a ti que me estás viendo a tu parte en la que tú vas a proveer a la iglesia algo insustituible, en tu parte de misterio, porque tú como ser pecador también tienes esa parte que puede estar llamado a la santidad, y somos santos por unirnos al santo de los santos que es a Cristo. Entonces, ¿cuál va a ser entonces para finalizar? Pues la invitación que yo te voy a hacer, pues la invitación va a ser a que no te cierres al aprendizaje de estas materias. No cabe duda que lo que nos va a dar la historia de la iglesia, Mercedes Ríos Barba, con temas que están, tú podrías decir, pues yo ya he estudiado alguna vez historia de la iglesia, pero siempre hay algo más que se le puede agregar a la historia de la iglesia, siempre hay algo novedoso, hay algo que se le puede pulir a nuestros contenidos, igual que pasa con nuestros temas de eclesiología. Yo me voy a proponer que no nos quedemos, digo, sí vamos a usar como punto fundamental el catecismo de la Iglesia Católica, porque vamos a ver puntos que hablan de la Iglesia aquí, en el catecismo de la Iglesia Católica, pero nos vamos a fundamentar, vamos a iniciar con la palabra de Dios, vamos a fundamentarnos en el catecismo de la Iglesia Católica, y yo voy a estar muy, muy, muy basada en documentos como conciliares, como vamos a ver Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Redemptoris Missio, mismo Christi Fidelis Laici, porque Christi Fidelis Laici nos habla de nuestro papel como laicos para apoyar a la iglesia. Fíjense, Christi Fidelis Laici dice lo siguiente: es inseparable la dimensión de comunión con Cristo y entre nosotros, donde hay una comunión de santos orgánica, donde hay unos ministerios, unos carismas, hay una comunión misionera donde participamos y somos responsables cada uno de que avance la iglesia hasta el final de los tiempos. Y así como ese documento, pues les digo, les voy a estar mencionando pues muchos otros, sobre todo les digo que va a ser Lumen Gentium 48 dice: la iglesia se perpetúa en la historia de la salvación. El universalismo de la salvación requiere que el memorial de la Pascua se celebre sin interrupción. Imagínense, si no hubiera misas, pues el memorial de la Pascua de Cristo, pues ya no se estuviera celebrando, ya no se estuviera recordando, no se estuviera actualizando, porque recuerden que la Eucaristía es un actuar en el presente de Cristo, Cristo que se hace presente todos los días, porque Él nos lo dijo y nos hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la importancia de la celebración de todos los sacramentos, la importancia de nosotros, de nuestra asistencia, no tan solo los domingos, ojalá fuera a diario. Todo se conjunta para que formemos esa iglesia, que vayamos en camino hacia la santidad y llegar a la gloria eterna. Pues creo que con esto voy a terminar este tema. No les di no les di la definición, pero bueno, les voy a hablar un poquito de 3 puntos antes de terminar. La definición teológica de eclesiología es una reflexión científica, que se las leí al principio, de la realidad de la iglesia a la luz en cuanto a lo que Dios nos ha revelado, ¿sí? ¿Por qué va a ser una reflexión científica? Porque va a ser metódica y sistemática. ¿Por qué va a ser una ciencia teológica? Porque necesitamos la luz de la revelación. ¿Y por qué se va a necesitar del esfuerzo intelectual? Pues porque para rendir el servicio a la iglesia necesitamos usar también nuestra mente, no quedarnos nada más con el amor y con el corazón y los sentimientos, ¿sí? Necesitamos estar preparados para dar razón de nuestra fe
y una doctrina sólida, ¿verdad? Vamos a leer cartas como la primera de Pedro, donde nos va a hablar Pedro de esa necesidad de dar razón de nuestra fe. Vamos a hablar de la importancia de la iglesia y de las etapas de la reflexión teológica. Desde los padres de la iglesia se habla de iglesia, pero fíjense, curiosamente no hay documentos de los santos padres que nos hablen así específicamente de la iglesia, pero sí nos vamos a estar basando en herejías que atacaban a la iglesia. Eso sí lo vamos a hacer, ¿sí? En la Edad Media vamos a ver que poco a poco se fue como cristianizando. A partir, vamos a ver que desde que se hace, en los primeros tiempos de la iglesia, se hace oficial la iglesia en el Imperio Romano, pero ya para la Edad Media ya se tiene como cargos eclesiásticos más definidos, y en la Edad Media hubo muchísimos ataques a la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a partir del cisma de Aviñón creció pues el conciliarismo, y hubo teólogos que reaccionaron y recalcaron la dimensión social e institucional de la iglesia. Y por último, también vamos a hablar de la Edad Moderna, donde nace, a partir de la Reforma, nace la necesidad en el Concilio de Trento de definir así ya muy puntualmente lo que es la estructura de la iglesia y lo que sostiene la iglesia. Por eso en el Concilio de Trento se habla de los sacramentos y se define lo que cada sacramento hace, ¿sí? Y por último, pues vamos a hablar de la edad contemporánea, donde se experimentaron movimientos renovadores que fueron acogidos en el Vaticano II. Y aunque el Concilio Vaticano I ya reconocía que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, vamos a ver que sin negar la autoridad del Concilio Vaticano I, soplan nuevos vientos de renovación, y la eclesiología pues ve la necesidad de incorporar otros temas, ¿verdad? Donde ya se habla de que es muy importante la acción de los laicos, donde se habla del aspecto pastoral, donde se va a hacer un análisis teológico de la historicidad de la iglesia, por ejemplo. Y a lo largo de los siglos, pues van a ir cambiando las formas de ejercer las funciones jerárquicas, pero nunca se va a perder el eje de la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por último, ya nada más lo que les quiero dejar clarísimo, que fue con lo que empecé. Les voy a leer de nuestro manual lo que dice sobre el origen de la iglesia. Dice, si la iglesia brota del misterio mismo de la Trinidad Santísima, ya que dice, como el Padre me envió, también yo os envío, en Juan 20:21, la comunidad de los discípulos de Jesús es, por tanto, la prolongación del Hijo enviado a este mundo para realizar en grado pleno y definitivo el plan salvífico del Padre. Dios Trino, al actuar en la historia, tiene como destinatarios a los hombres libres. Los hombres no quedan anonadados por la acción divina, sino que somos interpelados y activados por ella. Y este hecho repercute necesariamente en el origen de la iglesia. La intervención divina no produce automáticamente una comunidad. No porque Dios actúa ya nos convertimos automáticamente en una comunidad, sino que hasta que acogemos los hombres en un acto libre de fe, es acción divina. Así fue como empezó mi tema de hoy, mi introducción, y así la cierro. La iglesia tiene ciertamente su origen en Dios Trino, pero no debemos pensar que la iglesia haya salido de las manos divinas tal como la conocemos hoy, sino que ha tenido una evolución, y las realidades de la iglesia han sido queridas por Dios. Ha habido problemas en la iglesia, ha habido errores en la iglesia, pero precisamente los hombres a lo largo del tiempo, según las diversas circunstancias históricas, hemos sabido superar todas las dificultades, y la iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo, pues sigue vivo y sigue actuando en favor de todos nosotros. Pues con esto cierro el tema de hoy, que fue la introducción. Me va a dar muchísimo gusto que para la sesión 1 ya estemos todos en vivo. Ya esta fue una grabación por razones de poder utilizar esto para promover nuestros cursos,
Pero ya la sesión 1, que va a ser todos los jueves en vivo, la mía a las 9:45, mi clase de eclesiología, y la clase de la maestra Meche, que va a ser terminando mi clase a las 11:30. Pues están todos invitados los jueves, de aquí a que terminemos en enero, a formar parte de nuestra comunidad de Escuela de la Fe. Por WhatsApp les damos informes y pues con eso me despido. Cerramos con una oración. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guarde. Y le pedimos al Padre que con su amor y su gracia nos acompañe todo el tiempo. Y cerramos con la petición también a nuestra Madre del Cielo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy, muy, muy buena semana y nos vemos en nuestra próxima clase de Escuela de la Fe. Gracias.